Hola, mi nombre es Juan Miguel Sánchez Aguilar. El día de hoy voy a presentar cómo hice eh, un sistema que encripta cadenas y las desencripta por medio de un servicio web que pues yo creé y consumí en, en otro lenguaje diferente. En este caso, el servicio web se creó en C Sharp y se consumió en Visual Basic y viceversa. Así que pues comenzamos. Primero hice el servicio web en C Sharp y quedaría de esta manera. Como ya lo hemos practicado anteriormente, bueno, pues creé un proyecto nuevo, una aplicación web en el lenguaje de programación C Sharp. Aquí en el proyecto, pues di clic derecho y agregamos una carpeta para tener un mejor orden en esa carpeta. Agregamos un servicio web a ASMX para poder tener este elemento entero, que pues es toda la estructura de un servicio web. Dentro de este archivo ASMX, pues lo primero que se hicieron fueron estas dos funciones, que no se hicieron como métodos web, simplemente funciones para usarse. En este caso fue la de encriptar, que pues como se vio en el tutorial del profesor, recibe tres parámetros, que pues es el dato encriptar, la llave y el par. Ok, en este caso se hace un try catch, eh, más que nada pues para que compruebe que hay errores, ¿no? O sea, que hay errores, vale, en este caso pues vamos a estar un nulo. Bueno, más bien no va a retornar nada. Dentro del try tenemos que pues, declarar la variable donde se van a guardar los datos encriptados y se va a usar en una instancia de, por así decirlo, librerías de RCA, que es un método de encriptación. De esta forma, pues vaya, vamos a importar el parámetro que está acá, que es el keyinfo, es la llave de la encriptación. Y dentro de la variable que guarda los datos encriptados, se utiliza el método que utilizan estas librerías, que es para encriptar. En este caso, pues solicita estos dos parámetros, que es el dato a encriptar y el pad. Una vez hecho esto, ya se habrá encriptado y se guarda en el retorno. Bueno, más bien se retorna, se guarda en la variable datos encriptados y se retorna. Y para la siguiente función, que es la de desencriptar, pues es exactamente lo mismo. La, la función obtiene tres parámetros, el dato a encriptar, la llave y el par. Try y catch por si hay errores. Eh, se, aquí se declara una variable de tipo byte igual para poder guardar los datos encriptados. Se utilizan las librerías de RSA. Obtenemos el parámetro de la keyinfo y dentro de datos desencriptados, pues podemos guardar la desencriptación, que pues es igual un método que se encuentra en las librerías de RSA y el método es decrypt. De igual manera, solicita los parámetros, que es el dato a desencriptar y el padding. Terminando eso, retorna los datos desencriptados y pues si hay errores no retorna nada. Ok, esas serían esas dos funciones para poderse usar en los métodos web. En el de encrypting, que pues es donde yo hago la encriptación, son métodos web, aquí se puede ver, y son de tipo string porque van a retornar un string. De esta manera va a recibir un string el método y se van a declarar dos variables, los datos a encriptar y los datos encriptados. Eh, se, se crea esta instancia de las librerías de Unicode Encoding, que pues es para en los datos a encriptar, es para poder guardar
lo que se introduce como string, poder pasarlo a bytes y de esta manera ya la cadena que se introdució como string se guarda en datos a encriptar como bytes y de esta manera ya se puede trabajar con las librerías de RSA guardando en la variable de datos encriptados vaya la encriptación. En este caso la encriptación ya se hace con el método que hicimos abajo, el encrypt function, que es el método que yo creé. ah, Es el método que yo creé que solicita tres parámetros, el dato encriptar, que pues es este mismo, ya lo tenemos, y vamos a exportar estos dos parámetros, ya que no los solicitamos en estos parámetros nosotros no los solicitamos en el método web, sin embargo, es necesario ponerlos en falso para que se haga la encriptación de manera correcta. Para esto, pues utiliza, dentro de las librerías de RCA, se utiliza este método de exportación de parámetros y los ponemos en falso los dos. Ahora, después de eso, en el return, convertimos con bitconverter a una cadena de caracteres estos datos encriptados. Y pues, como siempre, el catch, y en este caso sí nos puede imprimir el mensaje de que cuál es el error en caso de que la encriptación salga mal. Esto es posible porque pues la función es de tipo string y puede retornar un string. Ok, eso sería el método de encriptación. Y el de desencriptación es muy parecido. Aquí lo que hace es, igual, recibo una variable string. Declaramos tres variables de tipo byte, unos datos encriptados, datos encriptados y datos desencriptados. Lo mismo, instanciamos byte converter para poder convertir una cadena de caracteres a bytes y eso lo guardamos en los datos encriptar. En el using, que pues es para usar la librería de RCA, esa instancia pues, eh, vamos a hacer que dentro de los datos encriptados, usando nuestra función de encriptar, se, se guarden los datos encriptados y pues, lo mismito que hicimos arriba. Hacemos Usamos la función para exportar parámetros y los ponemos en falso para que se cumpla la función y se pueda hacer la encriptación correcta. Ahora, lo que vamos a agregar y que va a tener de diferencia con el método de arriba va a ser que en la variable de método de datos desencriptados vamos a usar nuestra función que hicimos acá abajo de función de desencriptación, de create function, y vamos a introducir los parámetros. Nuestro parámetro, en este caso el primer parámetro, ya no va a ser un date to decrypt, sino va a ser más el dato ya encriptado, porque primero se encriptó y ahora que ya está encriptado aquí, este va a ser nuestro primer parámetro en función de desencriptar. Como segundo parámetro, también tenemos otra vez exportación de parámetros. En este caso, la exportación de parámetros, pues recordemos que es para la llave, para que exporte la llave. En este caso, como ya está encriptado, sí tiene una llave. Nuestra encriptación tiene una llave, por lo que pues va a ser cierto, bueno, lo vamos a tener como true. Entonces, tenemos datos encriptados, tenemos llave, así que es true y false. De esta forma se va a hacer de manera exitosa el retorno por medio de byte converter. Se va a obtener el string de nuestros datos encriptados y ese string pues se va a retornar y se va a imprimir. Obviamente nuestro try catch, pues por si hay algún error, te va a imprimir el mensaje. Y pues en teoría eso sería todo, como se puede ver. Obviamente lo subí a Internet Information Server, mm, como todos nuestros proyectos. Aquí lo ponemos, eh, que es r slash examen. Aquí está nuestro archivo. En este caso ya lo tenemos. Tenemos un método para encriptar.
nos muestra lo que encripta, nos salimos, desencriptar, hacemos la cadena, un lado de de esta forma, pues ya cumpliremos con el servicio web 1, que es el dato. Así que ahora voy a abrir el servicio web en Visual Basic. Si es este. Y como podemos ver, sí, es este. En este caso, pues, bueno, ya no hice nada nuevo, nada más interpreté el mismo servicio web, pero en el lenguaje de Visual Basic. Pues en realidad no es tan complicado. Y aquí lo tenemos. Acá abajo están las dos funciones de encriptación, desencriptación, y hasta acá arriba tenemos nuestros dos métodos web, que es para encriptar y desencriptar. Es exactamente lo mismo que en el anterior. Y ahora voy a abrir, bueno, obviamente este servicio web también está publicado en el Internet Information Service. Lo tenemos como RCA Visual Basic. Ah, funciona de la misma manera. Ok, vamos a cerrar, vamos a cerrar. Ahora, por ya para ir concluyendo, voy a ver las soluciones de lo que es de cómo los consumo. Primero voy a mostrar cómo lo consumo en Visual Basic. Voy a mostrar cómo consumí el servicio de 6 en C Sharp y lo consumí en Visual Basic. Esto pues fue bastante sencillo. Primero se hizo un proyecto web en Visual Basic. Se, se creó dentro del proyecto. Se creó una carpeta de igual manera, como lo hacemos. Dentro de la carpeta un nuevo elemento. Podemos ver. Se crea aquí un nuevo elemento. Y agregamos un formulario web con página maestra. Lo nombramos. Y dentro de este formulario web, lo que hice fue poner pues un label como el profesor. Bueno, intenté hacer la estructura que el profesor dijo te recomendó el profesor para hacer el servicio, bueno, el programa para consumirlo. Así que pues era un label nada más diciendo que era un algoritmo de encriptación de RSA. Y ya de ahí son tres textbox. Uno donde se introduce el texto original, en el otro se va a introducir el texto encriptado y el otro el texto desencriptado. Después van a ser tres botones. Un botón va a ser para encriptar, un botón va a ser para desencriptar y yo agregué un botón más que pues nos va a servir para limpiar las tres cajas de texto y poder escribir otro dato. Ok, de esta manera, el siguiente paso, lo que yo hice fue irme aquí al proyecto, clic derecho, agregar y fui a referencia de servicio. En referencia de servicio pegué el link que obtuvimos al subir al Internet Information Server nuestros servicios web. Ese link lo pegué aquí y aquí detectó el servicio y las operaciones. Ya más nombré el servicio web aquí en mi proyecto. Y de esta manera declaré una variable global. Bueno, después de eso declaré una variable global en donde pues la llamé web service y este pues una variable global para utilizar este web service y se hace de esta manera. Dim web service as new y pues el nombre del web service utilizando el swap name. Eh, Después de esto, en los eventos de clic de los botones, lo único que hice fue que en la caja de texto de encriptar, en su texto, se iba a escribir lo que iba a ser la encriptación del texto original y este método de encriptación está adentro del web service. Ahora, lo mismo fue para desencriptar.
para desencriptar. Nos metimos adentro del web service, utilizamos el método web de desencriptar y utilizamos el texto original para que se encripte y desencripte. Eh, como, como último, pues en el botón limpiar tenemos que están las tres cajas de texto y se ponen como vacías. Esto lo hice pues para que se limpiara. Fue un pequeño extra. Y ya, esto sería todo. También lo subí al Internet Information Service. Aquí cómo conseguir un visual. Ok, ok, aquí lo tenemos. Texto original, vamos a poner PES. Lo encriptamos y aparece aquí la encriptación. Lo desencriptamos y nos devuelve la palabra original desencriptada y limpiamos. Ok, eso sería cómo lo consumimos el servicio de C Sharp en Visual Basic. Y ahora, pues voy a mostrar por último, ahora sí, último, cómo consumimos el servicio de Visual Basic dentro de un programa de C Sharp. Pues esto fue lo mismo. Creamos una aplicación web, en este caso en C Sharp, eh, con página maestra. En la página maestra escribimos lo mismo que en el anterior formulario. Eh, y ahora sí, en los mismos tres eventos de los botones, creamos adentro de encriptar, dentro de la caja de encriptar, que se guarde el, el texto original ya modificado por el método de encriptación dentro pues del web service. Ah, por cierto, aquí está la declaración de nuestro web service para poder utilizarlo. De esta manera se hace en C Sharp. Ok, para el botón de desencriptar, en el botón de desencriptar vamos a guardar lo que es dentro del web service. Bueno, más bien el método de desencriptar que modifica a la caja de texto original. Y para el botón limpiar, lo mismo. Nada más se vacían las cajas de texto para que se puedan usar y también las subí al Internet Service. Y aquí está. Y aquí podemos tenerla. Ok, y de esta forma pues podemos poner Miguel. Y vamos a ver que se encripta, digo, encripta nuestra cadena de texto, que es mi nombre, lo desencripta y lo limpia. Ok, y creo que de esta manera pues estaría finalizando la explicación de lo que fue el examen del primer parcial. Espero me haya dado a entender de manera correcta y pues creo que esto sería todo. Gracias.